Solicitar control cuando ya planto, solicitar control, ya Sí, solicité el control. Controlarás, solicitar, ya solicité el control. no me sale nada. Mm, No me sale ninguna opción. Bueno, yo sí los tengo a todos ustedes, pero como le digo, el puntero ya lo haremos. Bueno, haremos el esfuerzo. Ya, ya perdimos mucho tiempo, ya son 19 y 50 minutos estamos perdiendo. ¿Me copia? Sí, sí se le escucha. Bueno, lo describiré nomás las pantallas y me ayudará en avanzar. ¿Bien? Entonces le decía, todo este sistema de anatomía del tubo digestivo, si lo extendemos como una alfombra, vamos a tener más o menos una superficie de 400 metros cuadrados donde se va a realizar la absorción. Siguiente, por favor. Bien, en la parte alta se puede ver la vellosidad donde se realiza la absorción y en la parte inferior las glándulas de Lieberkühn donde se realiza la secreción. Por consiguiente, secreción y absorción deben de estar en equilibrio. Cuando predomina la secreción, produce la diarrea. Cuando disminuye la absorción, eso nos lleva a una enfermedad que se llama el síndrome de mala absorción. Siguiente. Siguiente. Pueden observar ahí la topografía de todo el tubo digestivo. En la parte alta del tubo digestivo se absorben generalmente los iones monovalentes o divalentes que pasan directamente a la circulación. En la parte inferior se puede ver a la glucosa, los aminoácidos, todas las vitaminas hidrosolubles que también pasan a la circulación. Debajo de ellos se ve las vitaminas liposolubles, las grasas y el colesterol que pasan a la vía láctea, a las vías del sistema linfático. Sistema linfático posteriormente, recién en la vena subclavia y la yugular interna izquierda, se van a unir a la circulación general. Y en la porción más inferior del ileón se va a absorber las sales biliares y la vitamina B2. En el colon podemos observar que se absorbe el sodio, el potasio y la vitamina K, que es sintetizada por la microbiota intestinal. Y todo el tubo digestivo es en la parte del colon, está encargada de la absorción del agua. Siguiente. Acá podemos observar de que la absorción del agua tiene que ser de todas las secreciones del tubo digestivo y de la dieta que va a 1500. Observen que entre el yeyuno e ilio se absorbe 7000 mililitros. En el ciego está llegando 1500. En todo el colon se reabsorbe 1400 y al final en las deposiciones solo se elimina 100 mililitros. Siguiente. ¿Cómo se absorbe el agua? El agua se absorbe por un mecanismo del mecanismo tricompartimental. En la parte alta, en el lumen intestinal, está el agua y el sodio, y en la parte intersticial también tiene que estar en equilibrio en una solución isotónica. ¿Cómo se rompe ese equilibrio? El enterocito, ahí ven la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que constantemente está transfiriendo el sodio intracelular hacia el intersticio. Ese intersticio se ha cargado de mucho sodio y en el siguiente esquema, en el número 2, pueden observar ustedes cómo ya la osmolaridad es hipertónica. Esas diferencias de presiones entre el medio interno y el intersticio genera un movimiento de agua. Ahí pueden ver de que el sodio ingresa por vía transcelular y eso arrastra el agua por dos vías. Una vía transcelular a través de las acuaporinas y una vía paracelular, y que se dirige el agua y el sodio al intersticio buscando un equilibrio isotónico. Pero ha llegado tanta agua en el tercer gráfico de la derecha
que la presión hidrostática del intersticio ha superado a la presión del capilar. Esta diferencia de presiones hace de que el sodio y el agua pasen a los capilares. De esta manera se ha absorbido sodio y agua. Siguiente, por favor. Los nutrientes. Ahí ustedes pueden observar en el lado izquierdo la ingesta por día en gramos y en el lado derecho se puede observar la ingesta de kilocalorías por día. Eso es lo que debemos ingerir: carbohidratos, proteínas, lípidos y adicionalmente los micronutrientes, que está constituido por vitaminas, minerales y elementos traza. Bien, vamos a revisar la absorción de cada uno de estos elementos. Siguiente. Todo el organismo, cuando vamos a ingerir los alimentos, pueden ver ahí los estímulos sensoriales, van a llegar a través de la corteza cerebral al hipotálamo y a través del nervio vago, el sistema nervioso central va a responder a los órganos periféricos. Va a aumentar una actividad colinérgica a través del vago, va a estimular a todas las glándulas para la secreción salival, la secreción gástrica, la secreción pancreática, la secreción biliar y la secreción intestinal. En estas circunstancias, cuando solo hemos observado o tenemos el olfato de algún alimento determinado, hay una respuesta secretora en nuestro tubo digestivo entre el 20 al 40%. Se está preparando todo el tubo digestivo. Siguiente. El estómago, cuando ha llegado el alimento, inmediatamente disminuye el pH, aumenta la secreción de enzimas y aumenta el factor intrínseco de la vitamina B12. Y todo ello porque hay una mayor actividad vagal, hay una distensión gástrica, hay liberación de las dos hormonas, gastrina e histamina, las cuales actúan sobre sus células correspondientes. La célula parietal aumenta el ácido y el factor intrínseco de la vitamina B12, mientras las células principales van a incrementar el pepsinógeno 1 y 2. Y en la región del fondo, las células fúngicas van a aumentar la secreción de la lipasa gástrica. Siguiente. A nivel pancreático, biliar y duodenal, ¿qué es lo que ocurre? Del estómago pasa el quimo con un pH de 1 a 2. Este pH 1 a 2 es estímulo para que en primer lugar aumente la secretina. Esta secretina por vía sanguínea va al páncreas y en el páncreas, en las células centroacinares o en las células ductulares, va a aumentar la producción de bicarbonato. Por otro lado, del estómago van ácidos grasos, que dice FA, los aminoácidos. Estos estimulan a las células I para que secreten la colecistoquinina. Esa colecistoquinina va a aumentar el vaciamiento gástrico y va a incrementar la secreción de las enzimas pancreáticas. De tal manera ya de que todo el aparato enzimático está listo cuando llegue el alimento para actuar sobre estos para realizar la digestión. Siguiente. Sí, la absorción y digestión de los carbohidratos. ¿Cómo ingerimos los carbohidratos? Bajo las dos formas, la amilasa, la amilopectina, y para esto ya la secreción pancreática y la secreción salival, como bien hemos revisado, tienen la enzima amilasa. Esta amilasa va a actuar sobre los receptores alfa 1,4 y los receptores alfa 1,6. De esta actividad hidrolítica hay productos de la digestión de estos carbohidratos o almidones y obtenemos la maltosa, la maltotriosa, la alfa-dextrina límite y los oligosacáridos. Entonces, una molécula compleja se ha convertido en una molécula mucho más fáciles de digerir. Siguiente. Ok. Acá vemos cómo ya en la luz intestinal la lactosa, el almidón que está en el 60% de la digestión, la sacarosa en un 30%, y ahí en el ribete en cepillo hay un grupo de enzimas, la lactasa, la maltasa, la alfa-dextrinasa y la sacarasa. Todas estas enzimas van a convertir a la lactosa, almidón y sacarosa en monosacáridos. Y vemos ahí en el borde en cepillo ya los monosacáridos, galactosa, glucosa y fructosa. Siguiente, por favor. Estos tres monosacáridos
como bien en la parte alta, ya se enfrentan a las microvellosidades del enterocito. El enterocito en el lado izquierdo tiene el SGLT1, que se llama el transportador de glucosa 1. Este transportador de glucosa 1, ahí ven, es sodio dependiente y va a transportar bien glucosa o bien galactosa. Al otro lado, a la derecha, está el GLUT5, que es el transportador de glucosa 5, que es exclusivo para la fructosa. Cuando se absorbe fructosa, glucosa o galactosa a través de la vía transcelular, se dirigen hacia la parte vasolateral donde está el transportador de glucosa 2. Este transportador de glucosa 2 es el que permite la llegada de estos 3 monosacáridos a la circulación sanguínea y a través de la circulación sanguínea van al hígado y más adelante veremos cómo se metabolizan estos monosacáridos. Siguiente, por favor. Hasta ahí hemos absorbido ya los carbohidratos. Ahora veamos la absorción de proteínas. ¿Cuál es la fuente de la absorción de proteínas? La dieta es de 70 a 100 gramos por día. Las secreciones endógenas, todas las enzimas que hemos revisado anteriormente, son una fuente también de 20 a 30 gramos por día. Y la descamación del intestino. La renovación del epitelio intestinal es entre 3 a 7 días. Entonces, todas las células que se van descamando, sabemos estructuralmente, tienen una estructura que es lipoproteica. Todas esas estructuras proteicas son digeridas aminoácidos y también es una fuente para la digestión y absorción de proteínas. Siguiente. ¿Dónde se inicia la actividad proteolítica? Como ven en el estómago. En el estómago el pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2, cuando el pH alcanza entre 1 a 3, se transforman en pepsina 1 y pepsina 2. Y esta pepsina en este pH tiene la máxima actividad proteolítica. En la parte inferior pueden ver que la capacidad proteolítica es del 10 al 15% para la obtención de los aminoácidos. Todas las proteínas que no han sido digeridas a nivel del estómago van a pasar directamente al duodeno, que es donde se va a realizar la siguiente digestión de las proteínas. Siguiente, por favor. En el lado izquierdo recordamos que están las endopeptidasas inactivas. Ya hemos revisado que cuando llegan al intestino, el intestino libera la enteropeptidasa o llamada también enteroquinasa, la cual activa a todas las endopeptidasas inactivas. Y siguientemente a la derecha ven que todas las enzimas ya están prácticamente activas. La tripsina que está activa va a interactuar sobre las uniones de aminoácidos básicos, el quimotripsinógeno en las uniones de aminoácidos aromáticos, la elastasa en uniones de aminoácidos alifáticos. Mientras que la carboxipeptidasa A va a actuar sobre las uniones de aminoácidos neutros y la carboxipeptidasa B sobre la unión de aminoácidos básicos. Entonces van realizando la hidrólisis. Siguiente, por favor. En el lado izquierdo ven una proteína muy compleja, donde la tripsina y la elastasa están produciendo la hidrólisis de las uniones. Al lado derecho vemos ya una proteína menos compleja, que son los péptidos, pero los péptidos adicionalmente son digeridos por carboxipeptidasa A y por la carboxipeptidasa B. Estos péptidos se van a transformar en oligopéptidos, que son moléculas más pequeñas, también en aminoácidos. Siguiente, por favor. Como ven ahí el enterocito que está representado de un color rosa, en la parte más superficial están las peptidasas, en el ribete en cepillo. Esas peptidasas, cuando llegan los péptidos grandes, lo van a transportar en péptidos pequeños. Esos péptidos pequeños, si vemos, tienen un transportador. Estos péptidos pequeños observamos que ya ingresaron al enterocito. Dentro del enterocito están las enzimas peptidasas intracelulares. Estas peptidasas intracelulares van a transformarlos en aminoácidos. Y ven cómo esos aminoácidos se orientan a los capilares. Por otro lado, las peptidasas tienen otro brazo de hidrólisis,
para obtener los aminoácidos libres. Ven que los aminoácidos libres son de tres tipos, los neutros, los básicos y los ácidos. Cada uno de estos aminoácidos tiene su propio transportador y a través del cual llegan al interior del enterocito. Ese aminoácido que ha llegado al interior del enterocito se orienta también hacia el capilar y a través de la circulación sanguínea, todos estos aminoácidos absorbidos irán al hígado y ya veremos más adelante cómo el hígado va a manejar estas proteínas, estos aminoácidos. ¿Siguiente? Acá tenemos la representación de un enterocito cuando en el lumen intestinal hay dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. Ya hemos visto que todos los aminoácidos, por sus transportadores correspondientes, ingresan al enterocito, van a la parte vasolateral y pasan a la circulación general. Pero los tripéptidos y los dipéptidos, a través de las peptidasas, también se van a transformar en aminoácidos. Y esos aminoácidos, de igual manera, su destino serán los capilares para llegar al hígado. Siguiente. Bien sabemos por bioquímica que todos los carbohidratos se transforman en tres monosacáridos. Y hemos visto cómo dos monosacáridos comparten un solo transportador y cómo la fructosa tiene su propio transportador. Bien sabemos también que todas las proteínas están formadas por aminoácidos y el número de aminoácidos para nosotros es de 20 aminoácidos. ¿Ok? Tanto los aminoácidos esenciales como no esenciales. Cada aminoácido tiene su propio mecanismo de transporte. Entonces sería bastante amplio tener que revisar cada uno de ellos. Tomemos el más representativo aminoácido para transporte, para entender el transporte. Entonces tomamos la alanina. La alanina tiene un transporte sodio dependiente en un 75%. El 20% es por un transporte facilitado que es independiente del sodio y menos del 5% se absorbe por difusión pasiva. Por tanto, miren, este aminoácido tiene tres compuertas para realizar la absorción. Siguiente. Siguiente, por favor. Ok. Acá tienen una representación del transportador en el lado izquierdo, el substrato, al otro lado tienen si son dependientes de iones. En la absorción de carbohidratos serán dependientes nada más de sodio. Y noten acá, diversos aminoácidos pueden ser dependientes, por ejemplo, en este caso, un aminoácido dependiente es de sodio, potasio y de ion hidrogenio, ¿no? Esos todos son los aminoácidos aniónicos. En cambio, la alanina, serina, cisteína, la glicina, son sodio dependientes únicamente. La taurina es sodio dependiente y cloro dependiente. Y así podemos ir revisando cada uno de los iones que pueden coadyuvar a la absorción e incluso ahí existe la cisteína, noten que no depende de ningún sodio. Y al otro lado ven las enfermedades que va a producir por deficiencia de los transportadores. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se regula la absorción de aminoácidos? Existe una cantidad de sustancias que pueden disminuir la absorción de aminoácidos, como por ejemplo la somatostatina y el polipéptido intestinal vasoactivo o BIP. A diferencia de los que van a aumentar la absorción de aminoácidos, dentro de ellos el factor de crecimiento epitelial, la neurotensina, la colecistoquinina y la secretina. Siguiente. La fuente de energía para las células, bien sabemos, de manera general es la glucosa. ¿Okay? Pero el intestino va a utilizar tres aminoácidos como fuente energética primaria. La glutamina, el aspartato y el glutamato. Y recién cuando estos aminoácidos tienen deficiencia, los enterocitos pueden tomar la glucosa. Otro hecho importante en la absorción de aminoácidos es hemos observado cómo de 100 aminoácidos que se absorben, los 100 deben de pasar por el extremo vasolateral. Pero los aminoácidos no ocurre ello, ¿ok? Se queda el 10% de aminoácidos dentro del enterocito. Entonces, de 100 aminoácidos que se absorbe del lumen,
solo 90 van a llegar a la circulación sanguínea, porque 10% se quedan para el propio enterocito. ¿Siguiente? La absorción de lípidos. Ahí tenemos cuánto debemos de ingerir de lípidos diarios, de 100 a 150 gramos. ¿Cómo debe estar compuesto nuestra dieta? El 95% de grasa que ingerimos debe ser triglicéridos. Los fosfolípidos aproximadamente de 2 hasta 8 gramos por día. Y los ésteres de colesterol debemos de ingerir de 300 a 400 miligramos por día. En la parte inferior, ya todos recordamos, es la estructura de un triglicérido y las flechas están señalando los lugares donde van a actuar las lipasas. Es en esa unión que las lipasas van a actuar para producir la lipólisis y por consiguiente favorecer la absorción. Siguiente, por favor. Ok, la digestión y absorción de los lípidos. Hay algunas generalidades que son importantes recordar, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, la fuente de lípidos para la digestión y absorción, tanto exógena como endógena. Ahí tenemos para los triglicéridos, por ejemplo, de 100 a 150 gramos por día es el exógeno, el endógeno de 20 a 30 gramos, los fosfolípidos de 1 a 2 gramos por día, el endógeno de 10 a 20 gramos, el colesterol de 0,3 a 0,5 gramos por día y el endógeno de 1 a 1,5 gramos por día. Ahora, la eficiencia de absorción va a depender del tipo de lípido. Por ejemplo, más del 95% de triglicéridos y de fosfolípidos van a ser absorbidos, pero solamente el 30 al 60% del colesterol que hemos ingerido. Entonces no se absorbe el 100% de lípidos que nosotros hemos ingerido. Bien, siguiente. ¿Dónde se inicia la lipólisis? La lipólisis se va a iniciar en el estómago. Recuerden que al estómago está llegando la saliva que lleva la lipasa salival. El propio estómago produce la lipasa gástrica. Estas lipasas tienen capacidad de actuar sobre los triglicéridos. Ahí bien, ven, está representado TG como triglicéridos. Estos triglicéridos, al ser digeridos por la lipasa, se van a transformar en diglicéridos, en ácidos grasos libres, es el FA, y hay triglicéridos que prácticamente no han sido digeridos por el poco tiempo que tienen las enzimas y no tienen una potencia lipolítica muy alta. Ven en la parte inferior que la actividad lipolítica de la lipasa gástrica es más o menos del 20 al 30% de los triglicéridos que hemos ingerido. Siguiente. Para que haya una buena digestión de los lípidos es necesario que se formen las sales biliares. En la parte inferior derecha pueden observar de que cómo se han formado las micelas. Esas micelas es gracias a las sales biliares. En la porción central de la micela se va a encontrar una gota de grasa. Nos desplazamos a la izquierda. Esa gota de grasa está constituido por triglicéridos, que es TG, FL, fosfolípidos, CE, ésteres de colesterol. Ellos constituyen una gota de grasa. Sobre esa gota de grasa van a actuar las enzimas lipolíticas pancreáticas. Dentro de ellas, ven, la colipasa y la lipasa van a digerir a los triglicéridos y a la derecha ven como los productos lipolíticos. Ácidos grasos, el FA y MG, que significa monoglicéridos. La fosfolipasa A2 actúa sobre los fosfolípidos. ¿Qué se obtiene? A la derecha, FA, ácidos grasos libres, y la lisolecitina. La estearasa de colesterol va a actuar sobre los ésteres de colesterol, que dice CE. ¿Y qué se obtiene? A la derecha vemos FA es ácidos grasos libres y colesterol. Por tanto, ahora ya los lípidos son hidrosolubles y al ser hidrosolubles ya pueden pasar fácilmente la membrana de los enterocitos para su absorción. Siguiente, por favor. Acá vemos cómo se forma una micela. Pueden observar ahí las sales biliares con sus dos polos
la porción que es liposoluble, y la parte de la cola, que es ondulante, la porción hidrosoluble. ¿Cómo se orientan para formar la micela? Ven de que hay un núcleo que es hidrofóbico y hay una parte periférica, la cubierta, la cáscara, que viene a ser hidrofílica. ¿Sí? Entonces, esto hace que todos los lípidos ahora sean solubles, gracias a las micelas. Esa es la gran virtud de las sales biliares, de que va a permitir la digestión y la absorción de los elementos grasos que hemos ingerido. Siguiente. ¿Cómo se van a captar los elementos de la hidrólisis de los lípidos? Hemos dicho de que vamos a obtener los ácidos grasos libres. Ahí ven cómo el AGL, que son los ácidos grasos libres, a través de un transporte activo o de difusión pasiva, ingresan al enterocito. Por el otro lado, ven cómo los monoglicéridos, a través de un transporte activo, también van a ingresar al enterocito. Pero dentro del enterocito, nuevamente se forman los triglicéridos, y estos triglicéridos se van a incorporar a los kilomicrones, y estos kilomicrones son los que van a pasar hacia la vía linfática. ¿Okay? La máxima capacidad de absorción de lípidos en nuestro organismo es de 500 gramos por día. ¿Siguiente? Ok. En el lado izquierdo tenemos cómo es la digestión y absorción de los triglicéridos de cadena larga. Y al otro lado tenemos la digestión y absorción de los triglicéridos provenientes de los ácidos grasos de cadena mediana. Volvemos a la izquierda, los ácidos grasos de cadena larga. Estos en la parte luminal necesitan emulsificación. Gracias a la emulsificación que hemos visto a través de las sales biliares, se produce la lipólisis, se micelizan y difunden. Los eventos mucosos, se captan estos ácidos grasos, se resintetizan dentro del enterocito, forman los kilomicrones y pasan a la linfa. A diferencia de los triglicéridos provenientes de los ácidos grasos de cadena mediana, en los eventos luminales hay lipólisis, y esto ya va favoreciendo la difusión. No necesitan emulsificación, ni tampoco tienen que entrar a la micelarización. No, es decir, no necesitan de sales biliares. Dentro de la mucosa se captan estos triglicéridos, difunden por la parte vasolateral, llegan al sistema porta. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los triglicéridos de cadena mediana que están en el lado derecho contra los triglicéridos de cadena mediana provenientes de los triglicéridos de cadena larga. Es decir, cuando nosotros necesitamos una absorción más rápida de lípidos, tenemos que dar, ¿no?, ácidos grasos de cadena mediana para que nos puedan proporcionar esos triglicéridos. Siguiente. Ok. Adicionalmente, se han encontrado transportadores de lípidos en la membrana. Ahí pueden observar ustedes los ácidos grasos de cadena corta, ¿no?, pasan directamente al enterocito. Dentro del enterocito, esos ácidos grasos de cadena corta se van directamente al sistema porta. En cambio, los ácidos grasos de cadena larga entran al proceso de micelas y tienen transportadores. Al lado izquierdo, más o menos de color celeste, se ve un transportador. Este transportador es una proteína transportadora de ácidos grasos del tipo 4. Eso favorece de que ingresen los ácidos grasos dentro del enterocito. En el otro extremo vemos de color rojo y dos brazos que tiene, uno hacia arriba y el otro en la parte inferior derecha. Ese es el otro transportador. Este es una proteína que se une a los ácidos grasos en la parte de la membrana. El otro, que está en la parte inferior derecha, es una proteína que se une a los ácidos grasos a nivel del citoplasma. Entonces, de esta manera hacen de que ingresen los ácidos grasos dentro del enterocito. Y todos estos ácidos grasos que vienen de la cadena larga
van a pasar directamente hacia los vasos linfáticos. Siguiente. Ok. Cuando absorbemos nosotros el colesterol, ya hemos visto en el intestino, va por la dieta. Más o menos debemos de ingerir 300 miligramos por día. ¿Cuánto se absorbe? En este caso estamos viendo que el colesterol se está absorbiendo en un 40%. En la parte media ven que llegó al hígado. El hígado lo transforma en VLDL y luego lo envía a la circulación general y ese VLDL se va a transformar en el LDL. Este LDL va a retornar, ven a la derecha, al hígado y lo va a recapturar el hígado al colesterol, mientras que la otra parte del LDL va a tejidos periféricos y en los tejidos periféricos se va a metabolizar el colesterol. Y de estos tejidos periféricos que han metabolizado el LDL van a liberar HDL y ese HDL vemos que retorna al hígado y este hígado lo va a manejar como colesterol. En un día, nuestro organismo puede resintetizar 800 miligramos por día de colesterol. Y ese colesterol que está en el hígado, observen que a través de la bilis lo va a secretar hacia el intestino. Y en el intestino se van a eliminar esteroles fecales más o menos 1100 miligramos por día. ¿Por qué? Porque a esto le tenemos que sumar todo el colesterol que viene de la bilis, que lo vamos a revisar en la parte siguiente, que es fisiología hepática. Siguiente. La absorción de las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles, la más representativas está la tiacina, la niacina, riboflavina, biotina y la vitamina C y todo el complejo B. Adicionalmente los folatos. En la parte alta pueden observar de que hay transportadores para cada una de las vitaminas. Utilizando su transportador, la vitamina llega al citoplasma, viaja transcelularmente hacia la parte vasolateral. En la parte vasolateral hay un transportador de vitaminas a través de los cuales van a llegar hacia la circulación sanguínea. Siguiente. De todas esas vitaminas, la vitamina B12 es la más compleja para su absorción. La vitamina B12 tiene que ir en la dieta de 5 a 15 microgramos por día. ¿Ok? Entonces, esa vitamina B12 que va con la dieta llega al estómago, pero ya sabemos que el estómago tiene un pH muy bajo, pH ácido. Y en el estómago está llegando también de la saliva una proteína R. Esta proteína R, observen cómo se une a la vitamina B12 en el estómago en un pH muy ácido, forman un complejo y observen cómo llegan al duodeno. Pasan el píloro, llegan al duodeno y en el duodeno se van a encontrar con la tripsina que ha sido secretada por el páncreas. Esa tripsina separa la vitamina B12 de la proteína R y ven cómo ya libre esa proteína B12 se va a unir al IF, que es el factor intrínseco de la vitamina B12, y este complejo B12, factor intrínseco, sigue progresando en todo el intestino hasta la región terminal del ilio. Siguiente, por favor. En la región terminal del ilio, ven que hay un transportador de vitamina B12. Se une el complejo vitamina B12, factor intrínseco, en un medio con un pH, vean que está mayor de 5.6 y adicionalmente calcio dependiente. Entonces, para que se pueda absorber la vitamina B12, necesitamos ese pH que es mayor de 5.6 y también necesitamos calcio. Ven cómo ingresa la vitamina B12 a la circulación plasmática. Cuando llega a la circulación plasmática o sanguínea, hay 3 transcobalamina, que dice TC. A la izquierda, TC3, la transcobalamina 3. Cuando se une la vitamina B12 a la transcobalamina del tipo 3, esto por circulación sanguínea va a llegar al hígado y el hígado lo va a almacenar. Y después de haberlo almacenado,
lo va a excretar a la circulación sanguínea para todo el organismo dependiendo de nuestras necesidades. Por otro lado, cuando la vitamina B12, ahí noten, se une al TC2, que es la transcobalamina del tipo 2, este complejo va a todas las otras células de nuestro organismo para el metabolismo. Y por último, la vitamina B12 se va a unir a la transcobalamina del tipo 1, que es el TC1, y eso permite una reserva plasmática para las necesidades de nuestro organismo. Siguiente, por favor. Absorción de los oligoelementos, dentro de ellos el calcio y el hierro. Ahí pueden observar los tres más importantes, el calcio, el magnesio y el hierro. ¿Cuánto debemos de ingerir diario en miligramos? El calcio de 400 a 1000 miligramos por día, el magnesio de 300 a 500 miligramos por día y el hierro de 20 a 30 miligramos. ¿Qué cantidad vamos a absorber de lo que hemos ingerido? Observen que el calcio se absorbe del 20 al 30% de lo ingerido, el magnesio del 20 al 70% de lo ingerido, el hierro solo el 5 al 10% de lo que hemos ingerido. Ustedes en la práctica médica van a administrar a sus pacientes un suplemento de hierro a la gestante. Entonces, en la gestante ya se ha revisado en la adaptación de la gestante mejora su capacidad de absorción. En la gestante esto de 5 al 10% puede subir hasta el 20% durante todo el embarazo. Por tanto, la embarazada va a tener mayor capacidad de absorción de hierro para que el feto que se está formando al menos no tenga deficiencias importantes de hierro. Siguiente, por favor. La absorción de calcio. Podemos observar en la parte inferior derecha que los niveles del calcio plasmático, cuando disminuyen, estos van a estimular para que se libere la hormona paratiroidea. Cuando la hormona paratiroidea pasa a la circulación sanguínea, bien sabemos que la vitamina D3 se almacena en el hígado. El hígado va liberando la vitamina D3 al plasma sanguíneo y en el plasma sanguíneo se va a encontrar con la hormona paratiroidea en una cantidad determinada. Esto permite a nivel del riñón, esta hormona paratiroidea, para que se transforme la vitamina D3 en 1,25 hidroxi D3. Esta vitamina D3, que está en la forma de 1,25, observen, se dirige por circulación sanguínea al enterocito. En la parte inferior está representada el enterocito. ¿Y a qué parte del enterocito se dirige? Al núcleo. Y en el núcleo va a estimular la síntesis del RNA mensajero. ¿Ven cómo del núcleo sale el RNA mensajero? Para la síntesis de 3 proteínas. Ahí ven que se está sintetizando la calvindina, luego la proteína transportadora de calcio y luego la proteína que va a favorecer el intercambio de sodio-calcio. ¿Qué van a hacer cada una de estas 3 proteínas que se han sintetizado? La calvindina se queda en el citoplasma y se va a unir al calcio que se absorbe para formar el complejo calcio-calvindina. Mientras tanto, la proteína que es transportadora de calcio, noten de color amarillo cómo se ha colocado a nivel de las microvellosidades. Y va a ser ese el que transporta exclusivamente el calcio del medio luminal hacia el enterocito. Ingresó el calcio, pueden ver ahí, se une a la calvindina, forma el complejo calcio-calvindina, y esto se orienta, se va hacia la parte vasolateral. Observen cómo la flecha lo orienta hacia la parte vasolateral, donde hay 2 transportadores. El transportador, la bomba de calcio, cuando llega el complejo calcio-calvindina, queda libre la calvindina y el calcio pasa al plasma sanguíneo. Mientras la otra parte de la unión del calcio con la calvindina
se orienta hacia el intercambiador, que es una bomba transportadora de calcio, sodio. Noten cómo ingresa un calcio al plasma sanguíneo y del plasma sanguíneo sale un sodio hacia el enterocito. Por tanto, ha llegado ya el calcio suficiente como para compensar la caída en el plasma sanguíneo y cuando se completan los niveles normales ya no se va a activar a la hormona paratiroidea y si ya no se activa la hormona paratiroidea ya no se va a activar el 1,25D3, ya no hay estímulo a nivel del citoplasma del enterocito, por consiguiente se deja de sintetizar las proteínas que van a transportar el calcio a nivel del enterocito. Pero hay un hecho muy importante en la absorción de calcio. Noten en la parte superior derecha, se está graficando en la cantidad de calcio que se va a absorber, el porcentaje de calcio que se va a absorber, y en la parte inferior se ve el tiempo. Al inicio del experimento, noten ustedes de que menos de los 10 minutos, ¿no?, la cantidad de calcio que se absorbe es más o menos parecida. Pero ya a los 30 minutos pueden notar que los individuos control casi ya va alcanzando su máxima capacidad de absorción de calcio. Y a los 60 se alcanza el máximo, no hay más. ¿Cuánto hemos obtenido en el porcentaje? El 40%. Pero si vemos la otra gráfica a la cual se le ha añadido la vitamina D3A, la absorción de calcio, noten que más rápidamente, a los 10 minutos alcanzó el 60%, a los 30 minutos está más del 80%, y a los 120 minutos prácticamente todo el calcio se ha absorbido. Por tanto, acá podemos concluir que la absorción del calcio es más eficiente si se acompaña simultáneamente con la vitamina D3. Si no se acompaña de vitamina D3, la capacidad de absorción del calcio es mucho menor. Siguiente. La absorción del hierro o el fierro. Noten que el hígado ahí tiene unos genes, el HFE, el HV, el TFR2, que son genes que le dan una capacidad al hepatocito de actuar como un ferrostato. Cuando el hígado detecta que hay anemia, que hay baja oxigenación o hay sangrado, inmediatamente va a sintetizar la hepcidina o va a dejar de sintetizar hepcidina. ¿Y qué es la hepcidina? La hepcidina es una hormona, como pueden observar a través de la flecha, que se va hacia la ferroportina. A la derecha está representado el enterocito con una ferroportina de color azul. Entonces, cuando hay suficiente, en condiciones normales, tenemos el hierro suficiente, esta hepcidina va a bloquear a la ferroportina. Y ven que en la parte luminal del enterocito, ¿no?, se está absorbiendo el hierro, ingresa al enterocito, se dirige hacia la parte vasolateral, pero no puede llegar al plasma ese fierro. ¿Por qué? Porque la ferroportina, que es una puerta para que pase el fierro, está saturada por la hepcidina. Cuando hay deficiencia de fierro, cae la hepcidina. Y al caer la hepcidina, deja libre a muchas ferroportinas, y esas ferroportinas, al quedar libre de hepcidina, hacen de que el fierro pase hacia la circulación sanguínea. Siguiente, por favor. Acá podemos observar cómo está interrelacionándose el hígado, el vaso y la médula ósea con el intestino adicionalmente. Podemos observar que en el hígado, cuando hay estímulo a través de la interleuquina 6, la deficiencia de fierro o niveles de fierro o de oxígeno, ¿no?, estos van a liberar hepcidina, dependiendo de las necesidades. Y van a movilizar de que donde esté almacenado el fierro, pase al plasma sanguíneo. Ahí ven como en el vaso, al lado derecho, el vaso va a liberar 20 miligramos de fierro por día al plasma sanguíneo. Y el mismo hígado está enviando fierro al plasma sanguíneo. Mientras tanto,
que el hígado a través de la hepcidina está favoreciendo la absorción de hierro de 1 a 2 miligramos por día para que pase al plasma sanguíneo. Entonces, todo el hierro que está en el plasma sanguíneo van a ser captadas por el hueso a nivel de la médula ósea en 20 miligramos de fierro por día para la síntesis o la formación de los glóbulos rojos, lo cual conocemos como la eritropoiesis. Siguiente, por favor. Acá vemos al lado izquierdo, ¿no? Cuando hay deficiencia de fierro. Cuando hay deficiencia de fierro, noten en la parte luminal, en la parte alta del primer gráfico, ingresan gran cantidad de fierro. Pasan rápidamente todo el enterocito, van hacia la ferroportina y ven que la ferroportina está libre, no hay hepcidina que lo bloquee y va a llegar rápidamente el fierro a la circulación sanguínea. En el lado derecho, vamos a tener ya en condiciones normales. Ven en la parte inferior cómo la ferroportina, ¿no? Se une a la hepcidina y la hepcidina es englobada dentro del enterocito. Entonces, desaparece el transportador de hierro y todo el hierro que está almacenado ahí en el enterocito no va a lograr pasar a la circulación sanguínea. Y muchos de ellos se van a perder mediante la descamación intestinal. Entonces, de esta manera, el hígado es un órgano muy importante que va a regular cuánto de fierro debemos de absorber, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patológicas de nuestro organismo frente al fierro. Siguiente, por favor. ¿Cómo se absorbe el hierro? En la parte luminal, la dieta nos da dos fuentes, la del fierro Noem y en la parte derecha la del fierro Em. El fierro Noem va a necesitar lo que dice ahí el DCITB. ¿Qué es eso? Es un citocromo B duodenal. Noten que el citocromo B duodenal lo va a reducir al fierro 2, que lo que es 3 lo reduce del ferroso al férrico. Y ese reducido fierro va a utilizar el DMT1, que es un transportador de iones metálicos divalentes. Ese transportador de metales divalentes del tipo 1 hace de que el fierro del lumen pase al citoplasma. Ahora ya el fierro está en el citoplasma y cuando el fierro está en el citoplasma puede seguir dos vías. Pueden ver hacia la derecha, va al almacenamiento y en el enterocito se va a unir a la ferritina para que quede almacenado. Mientras que en el lado derecho ven cómo toda la cantidad del fierro se orienta hacia la ferroportina. Como está cerrada la ferroportina, entonces no puede llegar ese fierro a el plasma sanguíneo. Por otro lado, el fierro Em va a tener un transportador. Este transportador es una proteína transportadora de Em. Esto permite de que el fierro alcance el enterocito, pero inmediatamente va a actuar la hemoxigenasa. Y esa hemoxigenasa nuevamente aumenta el pool bajo la forma de férrico, que de igual manera puede almacenarse o puede dirigirse también hacia la parte inferior del enterocito para estar a la expectativa de que la ferroportina esté libre para que ese fierro pueda llegar. Cuando se abre la ferroportina, ven cómo el férrico pasa al plasma sanguíneo e inmediatamente al costado de la ferroportina está la hefestina. Fierro que está como férrico, en la hefestina nuevamente se convierte en ferroso, fierro 3. Y este ferroso es el que se va a unir a un transportador que se llama la transferrina, y esta transferrina será la que pasa a la circulación sanguínea y luego ya el hígado lo va a distribuir como la forma que lo hemos señalado. Siguiente, por favor. Y acá para ir terminando esta parte, un resumen del transporte de los principales electrolitos, tanto del sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Ahí como tienen descrito, se van a absorber de una forma muy especial en yeyuno, en el ilion, en el colon y
Correcto. Y hay diferentes mecanismos que están ahí muy bien descritos ya para que ustedes con mayor tiempo puedan repasar cómo se van absorbiendo estos 4 electrolitos que son importantes para nuestra economía. Siguiente, por favor. Y ahora acá se resume cómo se va a modular la absorción hidroelectrolítica en el intestino. Pueden observar de que hay neurotransmisores neuronales que van a aumentar la secreción neta a través de un mecanismo paracrino o a través de un mecanismo hormonal o a través de un mecanismo luminal. Ahí tienen ustedes los que producen una secreción neta y los que aumentan la absorción neta. Dentro de los que aumentan la absorción neta, por ejemplo, de los neuronales, el estímulo va a ser la noradrenalina, las encefalinas y el neuropéptido guía. Un hecho importante en este mecanismo de secreción y absorción son las sales biliares. Observen cómo las sales biliares, actuando a nivel luminal, pueden regular la secreción o la absorción. De manera general, las sales biliares van a favorecer la absorción. Bien, creo que esta es la última transparencia. Bien, gracias, señores. A ver, señorita delegada, ¿puede darme una apreciación de que cómo ha sido la clase? Realmente me siento un poco raro al no poder señalar y no poder orientarlo. A ver, delegada. Bien, gracias. Ok, bien, entonces nos quedaría fisiología hepática. Ok, bien, a ver, sigamos con fisiología hepática. Sí, doctor, disculpe, no podía prender mi audio. Estoy compartiendo el otro PPT de fisiología hepática. Sí se ha entendido lo que he explicado, Ah, no se bueno, gracias. preocupe. Ya, Sí, gracias. sí, porque son más imágenes y sí se ha podido entender. Doctor, disculpe, mientras va cargando, le pregunto sobre el examen que se va a dar la próxima semana. ¿Sería esta misma hora, a las 7, el día jueves? Para ya quedar en una fecha. Ya, el próximo jueves entonces. Ya, ¿alguna indicación para tenerlo en cuenta? Las preguntas, el tiempo, si se va a necesitar cámara. Si nos puede indicar eso, por favor. A ver, voy a coordinar con el doctor Alcántara cómo lo podemos diseñar. ¿Ya? En el transcurso de la semana nos estamos comunicando. ¿Ok? Carmen, Ya, doctores. Carmen, Carmen, disculpa, una Sí. consulta. En cuanto a los exámenes, se van a dar así de manera, no sé si decirlo desordenada, porque bueno, nos hemos mantenido en todos los días lunes. Lo comento por mí, yo trabajo y bueno, los lunes son mis días de descanso y bueno, estaba considerando por este curso de fisiología, ¿no? Que es un curso que está empezando y no sé si se va a dar de la misma forma, sino para intercalar, pues porque bueno, en sí eran los días lunes y en eso se quedó. No, se quedó en que los exámenes iban a ser fuera de clase y de acuerdo a la disponibilidad del doctor y de nosotros. No se quedó un día específico. Si el doctor puede el lunes, sería mejor para que no te afecte. Doctor, estaría bien porque el día lunes tenemos clase ya del siguiente capítulo de fisiología renal de 4 a 6. Entonces podría ser luego de eso a las 7. Si todos pueden y el doctor puede, no hay problema. Ya, el lunes puede ser, no hay ningún inconveniente. Ya también lo decía por la proximidad, como estamos jueves,
Tal vez las chicas quieren más tiempo para estudiar. Pero bueno, sería cosa que todas nos pongamos de acuerdo si está bien el día lunes para que se pueda dar el examen. Ya, a ver, lo A las coordinan, 7. ya lo coordinan el día, yo no hay ningún problema, yo puedo cualquiera de los 2 días a esta hora. Ya lo coordinan internamente Ya, y me comunican. ya, doctor. Ahí está la diapositiva. Ya, gracias. ¿Aló, me copian? ¿Me copian? Sí, doctor, ¿Aló, sí, me copian? sí lo escuchamos. Ya. Doctor, disculpe, y Sí, las sí, últimas sí. pautas en relación al tiempo y si va a crear una reunión, nos va a decir al final, ¿verdad? No le copié bien. Sí, doctor, le decía si las pautas, por ejemplo, del tiempo y si va a haber una reunión por O por B, hay algún, no sé, algún contratiempo o algún imprevisto que se pueda solucionar en el momento. Si va a crear usted una reunión para el examen, en este caso no, o cuánto va a ser el tiempo, la cantidad de preguntas. Por eso Exactamente eso. de la pregunta siempre van a ser 20. ¿Aló? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Todo eso me estaría avisando, ¿no? Si se va a hacer reunión o no. ¿Me copian? Buenas Ahí noches. sí lo Sí, escucho, ahora doctor. sí. Ya, ok, ya, gracias. Ya, bien. La fisiología hepática, como pueden ver ustedes acá, es para la formación y secreción de bilis, metabolismo de nutrientes y vitaminas, que ya lo hemos revisado, para la excreción de sustancias endógenas y exógenas que se van produciendo en nuestro organismo, del metabolismo de proteínas. Va a sintetizar las proteínas, hay un mecanismo de inmunidad representada por las células de Kupffer y las inmunoglobulinas A3. ¿Sí? Siguiente, por favor. Siguiente. Un ratito, doctor, estoy que lo pongo en grande para que se vea mejor. Ya. Ok. Los hepatocitos periportátil, los que están alrededor del porta y los que están alrededor de la región perivenular son diferentes, tienen funciones diferentes. ¿Ya? A uno se llama zona 1 y al que están a la vena, cerca a la vénula, zona 3. Siguiente. Siguiente, por favor. La irrigación del hígado. Recuerden que la sangre que llega al hígado, el oxígeno, el 25% va a llegar por el sistema porta y el 75% por la arteria hepática. Y el volumen, el 75% por el vena porta y por la arteria hepática, el 25%. Siguiente. Ok, acá tienen ustedes cómo los hepatocitos de la zona 1 y de la zona 3 son diferentes. A esto se denomina la heterogeneidad funcional del hígado. Noten cómo en el lado izquierdo la gluconeogénesis es especial en la zona 1 y la glicólisis en la zona 3. Y así tienen ahí toda la lista para que puedan revisar la especialización de cada lado. Siguiente. Ok, ¿cómo se forma la bilis? A partir de los sinusoides, acá pueden ver, hay una serie de transportadores de que van captando del plasma sanguíneo estas sustancias dentro del hepatocito, se van metabolizando y los transporta hacia el polo canalicular para poder expulsarlos y constituir la bilis en total. Ok, entonces el mismo hepatocito que tiene sus dos polos. Siguiente. Cuando ingerimos un medicamento, se activan mayor cantidad de transportadores. Pueden ver a transportador en la región sinusoidal y en la región canalicular. Lo mismo sucede con los colangiocitos, o sea, los que revisten los conductos biliares. Aumentan su metabolismo. Siguiente. La composición química de la bilis del hígado, acá la tienen ustedes, cuando se almacena en la vesícula biliar, se concentra de 5 hasta 20 veces, tanto la parte hidroelectrolítica como la parte de solutos. Siguiente.
En la bilis se excretan también elementos pesados. Acá vemos desde el hierro hasta el cobalto. Siguiente. A el triángulo de Admiral-Small se llama a la proporción cuando se secretan las sales biliares, la lecitina y el colesterol. Noten que hay un área acá que dice área micelar. En esta área micelar no precipita el colesterol, es decir, que no se forme el cálculo. En cambio, por fuera de esa área, ahí donde dice bilis litogénica, en esa zona sí se va a formar los cálculos de colesterol. ¿Cuándo se van a formar cálculos de colesterol? Cuando aumente el colesterol en la bilis, cuando aumentan los niveles de lecitina o cuando disminuye los niveles de sales biliares. Siguiente. Siguiente, por favor. Acá tenemos cuando se almacena la bilis en la vesícula. Ven en el tiempo cero y en 6 horas. Cómo se van concentrando algunos electrolitos. Al final la bilis va a ser una solución del tipo isotónica. No se sintetiza la bilis en la vesícula, ¿ok? Solamente se almacena y se concentra, como pueden ver acá. Siguiente. La bilis, solo el 4% es soluto cuando se sintetiza en el hígado. Cuando se almacena en la vesícula biliar, el soluto sube al 10%, pero sigue siendo predominantemente agua. Siguiente. En la bilis, si vemos los solutos, vean que las sales biliares es el 67%, los fosfolípidos 22%, colesterol 4%, proteínas 4.5%, bilirrubina 0.3%. Y dentro de las sales biliares, vean que los colatos y los genodeoxicolatos más o menos son 50% de ese 67%. Luego, en menor cantidad, los deoxicolatos, los litocolatos y el ácido urso deoxicólico. Siguiente. En las heces hay más ácido desoxicólico que ácido litocólico. Siguiente. La glucosa que llega al hígado primero sintetiza glucógeno de 90 a 120 miligramos, que es el límite normal. Eso nos ayuda de reserva energética más o menos para 3 días de ayuno. Luego va a sintetizar ácidos grasos. Por eso cuando la persona come mucha glucosa, mucha harina, va a almacenar muchos estos ácidos grasos y cuando se acumulan estos ácidos grasos en el hígado en exceso, constituyen la enfermedad de ácido graso y esto puede llevar pues hasta diabetes e incluso hasta cirrosis. Luego se sintetizan los aminoácidos no esenciales, azúcares complejos y por último se obtiene ATP y CO2. Siguiente. Cuando llegan 100 gramos de glucosa, 60 se quedan en el hígado como para su energía, para síntesis de glucógeno, de triglicéridos y aminoácidos no esenciales. 25 gramos van a insulino insensibles como el sistema nervioso central, los hematíes, donde dan energía. Y el 15% van a los insulinos sensibles, a los adipocitos, para que sinteticen triglicéridos. Y en el músculo se sintetice glucógeno, proteínas, lactato y energía. Siguiente. La insulina va a regular el metabolismo en el hepatocito, va a favorecer la síntesis de glicógeno, va a favorecer la síntesis proteica y va a favorecer la lipogénesis. Siguiente. El glucagón va a favorecer la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la cetogénesis, la oxidación de ácidos grasos. Siguiente. El 90% de todas las proteínas que están en el plasma sanguíneo van a ser sintetizadas por el hígado. Y acá pueden observar ustedes, la más importante, la albúmina va a tener un recambio cada 20 a 22 días, tiene una gran capacidad oncótica, también favorece, es un transportador y va a favorecer la regeneración de las heridas. El hígado va a sintetizar el angiotensinógeno a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a regular también la presión arterial, va a sintetizar
Los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10 con la vitamina K. Siguiente, por favor. Y acá tienen la lista de las proteínas más importantes que son sintetizadas por el hígado y su función correspondiente. Siguiente. Y acá tienen la segunda lista, ¿no? Leer ya sería ya un poco de perogrullo. Siguiente. Cuando metabolizamos las proteínas en el intestino está la microbiota intestinal, que antes se llamaba la flora intestinal. Todas las proteínas van a formar sustancias nitrogenadas, amoníaco, amonio. Parte lo vamos a eliminar en las heces, pero parte se absorbe hacia la circulación portal. 15% pasa a la circulación general, 85% lo capta el hígado, sintetiza la urea y esta urea lo va a excretar el 75% por el riñón y el 25% regresa al intestino para la circulación enterohepática de los cuerpos nitrogenados. Siguiente. Los ácidos grasos, ya sabemos, vienen de la fuente de la dieta, de los carbohidratos y de la lipólisis. ¿Cómo va a manejar estos ácidos grasos el hepatocito? El hepatocito también sintetiza sus propios ácidos grasos y los va a utilizar para sintetizar triacilglicéridos, por consiguiente va a sintetizar VLDL hacia la circulación general, va a oxidar los ácidos grasos que ha sintetizado y también va a sintetizar los fosfolípidos, que son las fuentes más importantes del metabolismo. Siguiente. El colesterol de la dieta, la síntesis de colesterol endógeno se sintetiza en el hígado, en el intestino y en otros tejidos y se absorbe de 300 a 500 miligramos. ¿Cómo se consume? En la síntesis del VLDL, en la síntesis de sales biliares, de hormonas, de vitamina D3 y se excreta al intestino y también se excreta por la piel. Entre estos dos hay un balance entre la ingesta y el consumo. Siguiente. El hígado va a funcionar porque la vitamina T3 le va a sintetizar, le va a regular muchas funciones. Por ejemplo, va a favorecer la síntesis proteica, va a favorecer la gluconeogénesis, la cetogénesis y todas las otras funciones que lo tienen descrito. Siguiente. Los glucocorticoides, los andrógenos, los estrógenos y la progesterona también van a realizar una función de regulación de las funciones hepáticas. Siguiente. ¿Cómo van a depurar las drogas el hígado? En la fase 1 y en la fase 2. Un medicamento que pasa solo a la fase 2 se conjuga, pasa a la bilis al plasma y esta droga es fácilmente manejable por el hígado. Una droga B parcialmente se metaboliza en la fase 1 por el citocromo P450. Ese metabolito pasa a la fase 2, se conjuga y se elimina al plasma o a la bilis. Esta droga puede ser parcialmente tóxica para el hígado, pero una droga C que se metaboliza totalmente en el citocromo P450 puede ser tóxica para el hígado. ¿Por qué? Porque cuando se metaboliza un medicamento en el hígado, esto va a formar hidracinas, óxido nítrico, a radicales libres, hidracinas, epóxidos, y estos productos son tóxicos para el hígado. Por eso hay que tener mucho cuidado qué medicamento se va a metabolizar en el citocromo P450. Siguiente. Acá tienen cuáles son los mecanismos de oxidación, de hidrólisis, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Siguiente. El hígado, nosotros podemos evaluar su función. ¿Cómo están los hepatocitos? Cuando se inflaman los hepatocitos, puede producir necrosis hepatocelular. ¿Ok? Entonces, las transaminasas nos indican cuando se elevan inflamación o necrosis. Colestasis es cuando las bilis circula muy lentamente. ¿Cuáles nos van a indicar? La fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transferasa y la 5-nucleotirasa. Entonces, se elevan
Dos de estos nos indican colestasis, ¿ok? Sobre todo fosfatasa con gamma-glutamil cuando se eleva o cuando se eleva fosfatasa con 5-nucleotidasa nos indica colestasis. Y la reserva funcional del hígado va a estar determinado por los niveles de bilirrubina. Bilirrubina muy alta, no, se que está cayendo la reserva funcional. El tiempo de protrombina o actividad de protrombina muy prolongado, se está cayendo la reserva funcional. Y los niveles de albúmina muy bajos nos indican también que la reserva funcional está agotando. Siguiente. El tiempo de vida media de las enzimas, vean que de algunas horas a varios días, ¿ok? Esta es la capacidad funcional del hígado. Siguiente. Cuando se elevan los niveles de las aminotransferasas, por ejemplo, cuando es menor de 300, eso nos puede indicar cirrosis o hepatitis crónica. Cuando se elevan de 300 a 800, nos indica una enfermedad alcohólica o una hepatitis autoinmune. Cuando es mayor de 500, nos indica hepatitis viral, hepatitis isquémica, es tóxica por medicamentos o hay un cálculo en la vesícula biliar. ¿Okay? También se puede utilizar la relación entre las transaminasas. Cuando esta relación, por ejemplo, es mayor de 2, nos indica daño por alcohol. Cuando esta relación es mayor de 2, también nos va a indicar hígado graso o una hepatitis viral. Siguiente. Ok. También se van a elevar las aminotransferasas por miopatías, por un ejercicio intenso, dermatomiotosis, es decir, por situaciones extrahepáticas. Dentro de ellos, el hiper e hipotiroidismo. Siguiente. La albúmina, también acá tenemos los parámetros con el tiempo de protrombina. Siguiente. Cuando la bilirrubina tenemos aislada y la directa es menor del 15%, eso nos indica hemólisis o enfermedad, síndrome de Gilbert o Crigel-Najjar 1 y 2. Cuando la bilirrubina directa es más del 50% de esa bilirrubina, nos indica que estamos frente a un síndrome de Rotor o a un síndrome de Dubin-Johnson. Siguiente. El metabolismo de la bilirrubina. Siguiente. ¿De dónde viene la bilirrubina? De la destrucción de la hemoglobina que se obtiene 35 miligramos de bilirrubina diaria. En un día se recambia 6 gramos de hemoglobina en una persona de 70 kilos. Siguiente. ¿Cómo se forma la bilirrubina? De la hemocateresis viene el 70%, de las proteínas transportadoras de oxígeno viene el 30%, de la eritropoiesis inefectiva se transforma en biliverdina y esta en bilirrubina indirecta, esta es neurotóxica. Siguiente. Para evitar esa neurotoxicidad, siguiente, ya, se transforma, el anterior por favor, pasó muy rápido. El heme necesita de una hemoxigenasa, necesita de la biliverdina reductasa para transformarse en bilirrubina indirecta. Siguiente. Los productos intermediarios cuando se forma la bilirrubina tienen efectos, noten ustedes, de vasodilatación, antiinflamatorias, antiproliferación y antiapoptosis. La propia bilirrubina es el primer antioxidante, es el primer antiinflamatorio y antiapoptosis. Siguiente. ¿Cómo se metaboliza la bilirrubina? Una vez de que se ha formado, se transporta en el plasma sanguíneo unida a la albúmina y unida al HDL. Llega al hepatocito y hay los transportadores de azul, pueden ver. Hace que la bilirrubina del plasma llegue al hepatocito. Esa bilirrubina que ha llegado al hepatocito, luego de haber sido captado, va a ser transportado por la ligandina Y y la ligandina Z. ¿A dónde? Al retículo endoplásmico liso, donde se va a realizar la conjugación. Se va a conjugar con la glucuroniltransferasa. La bilirrubina hemos visto que es una molécula lineal. Se puede monoglucuronizar, a eso se llama la bilirrubina monoglucuronizada, que es el 40 al 60%, o la bilirrubina diglucuronizada, que es al 60 al 80%, y esto se va a la bilis. Siguiente. A través de la bilis va a llegar al intestino. Siguiente, por favor.
Noten que la bilirrubina llega al intestino. En el intestino las bacterias anaeróbicas sobre todo lo transforman en el urobilinógeno. El urobilinógeno se absorbe el 15% y por circulación enterohepática regresa al hígado, luego pasa al riñón y se elimina en la orina de 4 miligramos por día, que es el 1% bajo la forma de urobilina. El urobilinógeno que no se ha absorbido se transforma en el estercobilinógeno por la cantidad de oxígeno escaso que hay en el colon. Esto se transforma en la estercobilina, que es el que le da el color a las heces. Y se elimina el 85% en las heces. Y la estercobilina en un día podemos eliminar 200 miligramos en las heces. Siguiente. Las sales biliares, ¿dónde se sintetizan? Se sintetizan a nivel de el hepatocito. No se le escucha bien, doctor. ¿Aló? ¿Ahora me copia? ¿Aló? Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, las sales biliares se sintetizan en el hígado a partir del colesterol, como pueden ver. Se necesitan dos enzimas, la 7-alfa y la 12-alfa hidroxilasa. En el mismo hígado, la C27 de hidroxilasa forma el ácido cólico, ven al lado izquierdo, y luego el ácido quenodeoxicólico. Estos ácidos son sales biliares primarias. La flecha seguimos, llegan al intestino donde hay bacterias. Estas bacterias van a transformar el ácido cólico en quenodeoxicólico. El ácido quenodeoxicólico se va a transformar en ácido litocólico y ursodeoxicólico. Estas tres sales, deoxicólico, litocólico y el ursodeoxicólico, son las sales biliares secundarias que se sintetizan en el hígado por la actividad de la microflora intestinal. Cuando se conjugan, se forman las sales biliares en el hígado, se van a conjugar con dos aminoácidos, con la glicina y con la taurina. Cada molécula de sal biliar se reutiliza 20 veces en un día. Ya hemos visto cómo van a llegar al intestino, van a formar las micelas y van a favorecer la absorción de líquidos. Siguiente, para ir terminando. ¿Cómo circula la bilis? Ya sabemos, viene del hígado, ¿sí? Llega al intestino, en el ileum se reabsorbe el 95%, regresa por el sistema porta, en la sangre se une a la albúmina, esa sal biliar también se une al HDL, llega al hígado y del hígado vuelve nuevamente al intestino. Esta circulación se llama circulación enterohepática. Como se ha reabsorbido el 95%, en las heces se pierde de 300 a 400 miligramos por ciento, que es aproximadamente el 5%. Esta cantidad que se pierde en las heces, de 300 a 400 miligramos, se absorbe. Estas 300 a 400 miligramos que se pierden en las heces, el hígado lo va a sintetizar en un día. Y acá ven cómo el hígado secreta 1 gramo por hora o sintetiza 300 a 400 miligramos por día. Entonces, lo que se pierde, inmediatamente lo sintetiza el hígado. Entonces, en nuestro organismo, en la parte más inferior, pueden ver, queda un pool de sales biliares que es de 4 a 5 gramos. Este pool de sales biliares se mantiene constante. A pesar de que hay la circulación hepática, acá ven, las sales biliares primarias pasan a sales biliares secundarias y esto se mantiene constante con el fondo común de sales biliares. Entonces, de esta manera, no hay pérdida de sales biliares en nuestro organismo y se mantiene constante gracias a que el hígado lo ha sintetizado. Bien, entonces creo que esta es la última transparencia. A ver, por favor. Sí, es la última, doctor. Ok, muy bien. Entonces quedan abiertas ahora las preguntas para poder culminar la clase del día de hoy.
¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, señores alumnos? Me parece que no. Entonces, de todas maneras, queda abierto el correo institucional si tuviesen alguna pregunta. ¿Sí? Y por el interno, Mari Carmen, lo definimos la fecha del examen y el mecanismo, por favor. ¿Ok? Doctor, sí, le quería comentar que por favor si me puede enviar los PPTs de la primera clase, creo, si no me equivoco, son 4. Si me los puede enviar por mi correo, por favor, Ok. para pasarla a mis compañeras. Ya, Sí, yo y sé. también quería consultarle si el día viernes o el día jueves puede en la tarde para el examen, por ejemplo, a las 4. 4. ¿Tendrá libre? Sería el día jueves, en todo caso. Sí, jueves a las 4. ¿Sí puede usted ahora? Bueno, sería de 4 a 5. O bueno, si no tienen mayor, digamos, así, tiempo, puede ser sábado, el sábado también. Más tranquilo, el sábado es un poco la línea de estatura, porque no trabajan muchas empresas. No, es que mi compañera me está comentando que trabaja de martes a domingo, de 6 a 10, entonces sería antes de esa hora, antes de las 6. Por eso le consultaba si podía el jueves a las 4 o el viernes a esa hora. El viernes ya tengo ya comprometido con otra promoción para un seminario. Sería el día jueves, en todo caso, de 4 a 5. Ya, ya, doctor. Entonces voy a confirmar con mis compañeras y le aviso. Ya, perfecto. Ok, entonces, así quedamos. Bien, Ya, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. bien. Buenas noches. Gracias a ustedes por la atención y la incomodidad de este sistema que a veces se hace engorroso. Bien, gracias por la ayuda. Buenas noches. Buenas noches.